El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. La caída del Imperio Romano de Occidente. Número de muertos, 7 millones. Clasificación, 19. Tipo, Estado fallido. Grupos enfrentados, Roma contra bárbaros. Periodo, del 395 al 455 después de Cristo. Escenario, Europa Occidental. Principales estados participantes, el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Romano de Occidente. Principales participantes sin estado, alanos, anglos, burgundios, francos, érulos, hunos, ostrogodos, sajones, vándalos y visigodos. ¿A quién se les suelen atribuir casi todas las culpas? A los romanos decadentes, a los bárbaros germánicos, Atila el Huno. El declive y la caída del Imperio Romano es el arquetipo de todos los demás desmoronamientos de la historia de la humanidad. Es el gigantesco espejo metafórico que levantamos sea cual fuera la época en la que estemos viviendo. Si encontramos algún paralelo, aunque sea superficial, entre Roma y la actualidad, entonces podemos predecir y pontificar sobre el peligroso camino por el que estamos avanzando. Si señalamos solo algunas similitudes, digamos entre la guerra de Irak y la guerra hispanoamericana, entonces unos pocos aficionados a la historia podrían asentir al respecto y pasar la página. Pero si encontramos similitudes entre la guerra de Irak y la caída de Roma, entonces podemos fácilmente sembrar el pánico y la alarma entre la población, ganándonos con ello nuestro abultado salario de expertos. Una historia sumamente corta del Imperio Romano antes de su caída. La República Romana se convirtió en Imperio Romano con la ascensión de Augusto en el año 14 a.C. Durante los siglos siguientes, el aparato imperial fue tirando, sobreviviendo a todas las amenazas. Los emperadores cubrieron la gama más variada, desde los criminales dementes hasta los honestos y sensatos, siguiendo un patrón casi predecible. Unas pocas décadas de emperadores decentes quedaban interrumpidas cuando la sucesión recaía en un psicótico peligroso. Tras un breve reinado de terror, dicho gobernante era asesinado y una breve y cruenta guerra civil resolvía la cuestión de los pretendientes. A continuación, una nueva retahíla de emperadores razonablemente competentes restauraba el orden. Sin duda, era mucho más turbio que los agresivos anuncios de televisión y los variopintos escándalos sexuales que determinan quién gobernará la típica democracia moderna, pero funcionó bastante bien durante generaciones. Tras varios siglos siguiendo esta pauta, el Imperio Romano se había convertido en algo muy distinto de la Roma que habita la imaginación popular, donde Julio César perseguía a Poncio Pilatos en un carro y Calígula se asfixiaba en Pompeya, mientras Espartaco seducía a Cleopatra. El nuevo imperio era cristiano y ya no tenía demasiado que ver con la ciudad de Roma. Los emperadores procedían de poblaciones de las provincias romanizadas más que de la propia capital. De hecho, las etnias del imperio se mezclaban y se homogeneizaban. El latín había reemplazado a las lenguas indígenas en gran parte de la Europa occidental, y todo hombre libre del imperio era legalmente un ciudadano sujeto a un conjunto uniforme de leyes. Estos nuevos romanos en ocasiones llevaban incluso pantalones en vez de togas. Se estaban volviendo medievales. Por comodidad administrativa, el imperio estaba dividido en dos mitades autónomas. El Imperio Romano de Occidente, con sede en Milán, y el Imperio Romano de Oriente, con sede en Constantinopla. El sistema instaurado casi al final tenía sentido sobre el papel, pero nunca funcionó. El emperador de cada mitad, con el título de César, elegía y preparaba a su sucesor con el título de Augusto, y la sucesión supuestamente tenía que producirse de manera pacífica de uno a otro sin interrupción. No obstante, en la práctica, la muerte de un emperador solía crear un vacío de poder, una guerra civil y un usurpador, de manera que el trono pasaba finalmente al más audaz. A menudo el César de la otra mitad aprobaba a efectos prácticos la elección, puesto que aquel tenía el mando de los ejércitos cuando el trono quedaba vacante. Esto mantenía unidas ambas mitades en vez de separarlas. Era frecuente que parientes cercanos gobernasen ambas mitades al mismo tiempo, como los hermanos Valente y Valentiniano,
que se convirtieron en César de Oriente y César de Occidente en el 364. Llegan los godos. Cuando los hunos, una nueva y peligrosa raza de bárbaros, hicieron aparición en el horizonte nororiental del mundo civilizado a finales del siglo IV, todas las tribus germánicas que se hallaban en su camino huyeron o se rindieron. Los visigodos escaparon atravesando el Danubio, la frontera norte del Imperio Romano, y pidieron auxilio al emperador oriental Valente. Este les permitió establecerse a lo largo de la orilla sur en calidad de federados, una especie de vasallos subordinados que habitaban en un enclave autónomo. Los visigodos pusieron el énfasis en el término autónomo, mientras que los funcionarios locales romanos preferían hacer hincapié en la parte subordinada de la ecuación. El desacuerdo se tradujo muy pronto en una auténtica revuelta. En 378, Valente lanzó al ejército romano contra los visigodos, que se estaban acercando a la ciudad romana de Adrianópolis y planeaban un saqueo. Valente llegó con 40.000 tropas, acampó una noche y a continuación avanzó contra la infantería goda, que se había situado formando un círculo de carros. Valente atacó en formación propia de las legiones, pero los Lager resistieron hasta la llegada de la caballería goda, que envolvió su ejército. Los romanos, así rodeados, fueron asfixiados, aplastados y aniquilados en lo que resultó ser la peor derrota romana en los últimos tiempos. Jamás se encontró el cuerpo del emperador. Yacía en algún lugar, apilado como un cadáver anónimo más entre los cientos de miles restantes. La paz vuelve a Constantinopla. Aunque es habitual considerar que la batalla de Constantinopla marcó el inicio del fin de Roma, durante una generación no ocurrió nada. El emperador occidental, Graciano, hijo de Valentiniano, entregó el imperio oriental y a su hermana a uno de los pocos altos generales de buena familia romana, Teodosio, que gobernó eficazmente durante 20 años. Teodosio era una especie de matón. Una vez masacró a 7.000 habitantes de Tesalónica porque una turba había linchado a uno de sus generales por haber encarcelado a un famoso auriga. Pero merece la pena señalar que en aquel momento el imperio no se estaba yendo irrevocablemente por el desagüe. Los romanos todavía eran capaces de hacer gala de un emperador fuerte que sería recordado por lo que él hizo y no por lo que le hicieron. Teodosio contuvo a los visigodos y los devolvió a su pequeño enclave. Inició un reclutamiento masivo de bárbaros para el ejército romano, porque la batalla de Adrianópolis había puesto de manifiesto la superioridad táctica del método de combate de los godos, la caballería armada luchando con lanzas, sobre la tradicional legión romana. Su reinado destaca más por los acontecimientos religiosos que por los políticos. Teodosio, cristiano inflexible, ilegalizó el paganismo y transfirió el título de sumo pontífice o gran sacerdote del emperador al obispo de Roma. Puso fin a rituales paganos como los Juegos Olímpicos y permitió que las hordas cristianas destruyesen los antiguos santuarios como el Serapeum, que formaba parte del complejo de la Biblioteca de Alejandría. La llama sagrada de las vírgenes vestales de Roma se extinguió tras 1000 años de esmerados cuidados. Los paganos advirtieron que aquello enfurecería a los dioses y no traería más que desgracias. Al parecer, tenían razón. A pesar de los malos presagios, la civilización romana seguía prosperando intelectualmente en aquel entonces. San Agustín, un teólogo que ocupaba el segundo lugar después de San Pablo en la creación del cristianismo que hoy conocemos, se dio a conocer en aquel periodo. Agustín se había pasado la juventud gozando de los placeres de la carne. Después maduró, entró en vereda, encontró la religión en 386 después de Cristo y lo estropeó todo para todos los demás. Trabajó sobre el problema del libre albedrío, desarrolló el pecado original, condenó a los bebés no bautizados, proscribió el sexo e hizo que el cristianismo dejase de ser un movimiento popular para convertirlo en un curso de filosofía de posgrado. San Agustín entra en acción cada vez que uno detiene la vista en algunos fragmentos mientras estudia religión o cuando uno se pregunta ¿dónde dijo esto Jesús? En aquellos tiempos el cristianismo estaba bien arraigado en toda la esfera romana. Todas las tribus germánicas alineadas a lo largo de la frontera hacía tiempo que se habían convertido, pero por desgracia su versión, el arrianismo,
había sido declarada herejía por el imperio por discrepar acerca de la Trinidad. Los arrianos creían que el Hijo no existía hasta que el Padre lo creó, a diferencia de los católicos del Imperio Romano, que creían que el Padre y el Hijo coexistían eternamente. En realidad, no importa demasiado salvo para demostrar que las personas pelean por cualquier cosa. La política en Milán. Entretanto, el Imperio Romano de Occidente estaba dividido por disputas internas. En poco tiempo, ambiciosos generales habían asesinado 2 veces al emperador occidental, y Teodosio tuvo que intervenir para expulsar al usurpador. La primera vez, cuando mataron a Graciano en 383, Teodosio restauró el linaje de la familia legítima, Valentiniano II. Pero la segunda vez, en 394, se adjudicó a sí mismo el imperio occidental. Durante un año, y por última vez, un único emperador gobernó un imperio unificado desde Britania hasta Arabia. A la muerte de Teodosio en 395, el imperio quedó dividido entre sus 2 hijos. Su hijo de 11 años, Honorio, recibió el imperio occidental, mientras que el hijo mayor, Arcadio, obtuvo el oriental. Honorio reinaría durante 3 décadas, hasta 423, tiempo en que dio comienzo un importante declive. Por lo tanto, cabe echarle la culpa a él aunque tuviera tan solo 11 años. El hombre que verdaderamente gobernó el imperio fue el general y regente Estilicón. Se le suele describir como un general vándalo al servicio de Roma, pero nació y fue criado como un romano. A pesar de que su padre fuera un jefe vándalo al mando de las tropas auxiliares del ejército romano, la madre de Estilicón era romana de pura cepa. De cualquier modo, los antecedentes de Estilicón no eran un caso insólito. A la mayoría de los altos mandos del ejército de aquella época, tan solo les separaba una generación más o menos de sus ancestros mercenarios. Se desata el caos. En el Imperio Oriental, antes de que el cuerpo de Teodosio se enfriase, los visigodos decidieron avanzar. Como la mayoría de salvajes, los godos tenían una idea muy vaga sobre el concepto de las instituciones, pero creían firmemente en los vínculos personales. Muerto Teodosio, se consideraron liberados de su acuerdo de establecerse pacíficamente. Levantaron el campamento y empezaron a merodear por los Balcanes, enfrentándose a una ligera pero inefectiva resistencia romana. En 402, los visigodos habían penetrado en Italia. Con un ejército enemigo en el lado civilizado de los Alpes por primera vez en 600 años, Honorio, que ahora tenía 19 años, trasladó la corte de Milán, que se encontraba peligrosamente indefensa en una vasta llanura, a Rávena, en la costa detrás de impracticables ciénegas. Estilicón derrotó a los visigodos, que se replegaron para reconsiderar sus opciones. Con casi todo el ejército romano en Italia persiguiendo a los visigodos, la frontera norte quedó mal defendida, y en 406 una gigantesca horda de bárbaros, mayoritariamente vándalos germánicos y suevos, junto con alanos iraníes, cruzó el congelado Rin en Maguncia sin hallar oposición. Avanzaron arrasando la Galia, quemando, matando y violando hasta que cruzaron los Pirineos y entraron en España. El poeta Orencio, obispo de Auch, lo describió años más tarde. Algunos yacían como alimento para perros. A muchos un tejado en llamas les quitó el alma e incineró su cadáver. En los pueblos y en las villas, en el campo y en los mercados, en todas las regiones, en todos los caminos, en este sitio y en aquel, reinaba la muerte, la miseria, la destrucción, el fuego y la aflicción. La Galia entera humeaba en una única pira funeraria. Sin embargo, detener la invasión no era la máxima prioridad de la corte, pues Honorio estaba más preocupado por el aumento de poder de Estilicón, a quien hizo asesinar en 408. Al ver que el caos se apoderaba del continente, Constantino, comandante del ejército romano de Britania, se proclamó emperador del Imperio Occidental. Penetró en la Galia para ratificar su reivindicación, dejando que los britones se ocuparan de sí mismos bajo una independencia que no deseaban. Con muy pocas tropas leales, Honorio no estaba en posición de luchar contra Constantino y fue obligado a aceptarlo como coemperador. No obstante, antes de que el emperador Constantino III pudiera establecerse y disfrutar, uno de sus generales se rebeló y proclamó a un tercer emperador. Después de esto, la cosa se complica todavía más.
Otras guarniciones tomaron partido y al poco tiempo todos los romanos del noroeste de Europa combatían unos contra otros. No obstante, al final todos los usurpadores romanos y sus familias acabaron convenientemente muertos. Todo el territorio quedó triunfalmente sembrado de estacas enarbolando cabezas decapitadas, entre ellas la de Constantino. A salvo por el momento, Honorio tenía que proclamar coemperador a Constancio, un general leal que había salvado la piel en el reciente conflicto. Entretanto, otras dos tribus se habían colado en las desprotegidas provincias romanas detrás de los vándalos. Los francos, que anteriormente se habían establecido en calidad de federados en el delta del Rin, se extendían ahora hacia el corazón de una tierra que finalmente adoptaría su nombre, Francia. Los burgundios hicieron lo mismo, instalándose por fin en Burgundia, hoy Borgoña. Los funcionarios romanos locales fueron obligados a pagar tributo a estas tribus hasta que alguien viniese a expulsarlos. Tardaría más de lo que se podía esperar. A pesar de que el continente permanecía todavía bajo el control nominal romano, el emperador Honorio envió una carta a los britones declarándoles oficialmente independientes. No podía hacer nada por ellos. Durante las siguientes décadas, una tras otra, las tribus bárbaras, pictos, anglos, sajones y jutos, procedentes de todas direcciones de Irlanda, Escocia y Dinamarca, aprovecharon la oportunidad y sumieron a Britania en una era violenta y sin crónica alguna. Sin ningún auténtico defensor que pudiese a su rescate, los indefensos britones tuvieron que inventarse uno. La leyenda del rey Arturo acababa de nacer. El saqueo de Roma. Entretanto, Alarico regresó con sus visigodos y exigió un cuantioso rescate a la ciudad de Roma en 409. Cuando presentó sus demandas a las puertas de la ciudad, los romanos quedaron estupefactos. ¿Qué les quedaba a ellos? Vuestras vidas, respondió él. Alarico se financió con ello durante un año más o menos, pero después regresó, tomó la ciudad y la saqueó durante varios días en 410. Aunque Roma ya no era la capital y el saqueo fuera más que un robo que una destrucción gratuita, la caída de Roma horrorizó al mundo civilizado. Sin duda, lo que estaba ocurriendo era más que otra simple disputa dinástica. El Imperio Romano es como los dinosaurios. Ambos son más famosos por su desaparición que por haber sobrevivido durante tantos siglos. Sin embargo, la ciudad de Roma había permanecido 800 años sin ser saqueada por extranjeros, del 390 a.C. al 410 después de Cristo. Esto resulta extraordinario incluso para los modernos parámetros. Para poder adoptar una cierta perspectiva, consideremos otras capitales ocupadas por tropas extranjeras en algún momento u otro de los pasados 400 años. Solo la mitad de los años que Roma permaneció invicta. Por ejemplo, Addis Abeba en 1936, Delhi en 1761, 1783, 1803 y 1857, Manila en 1762, 1898 y 1942, Ciudad de México 1845 y 1863, París 1814, 1871 y 1940, Teherán 1941 y Washington 1814 son algunos ejemplos. Desintegración. En aquellos tiempos el conflicto era tan grave que los problemas personales tuvieron que esperar a que se presentase la oportunidad de arrojarse sobre el imperio. Comparados con las demás alternativas que se cernían sobre Roma, los visigodos no parecían tan malos después de todo. Claro que saquearon Roma y mataron al emperador Valente, pero por lo menos no eran ni los hunos ni los vándalos. Partieron de esa base. Los visigodos desempeñaron el papel de bárbaros amigos de Roma. Entre el botín que se llevaron de Roma estaba la hermana de 20 años del emperador Honorio, Gala Placidia, y para blindar la creciente alianza entre el imperio y los visigodos, los romanos permitieron que se la quedasen. Se casó con Ataulfo, el nuevo rey sucesor de Alarico, y la tribu se estableció nuevamente en el sur de la Galia y se le concedieron amplios derechos de cobrar impuesto a los ciudadanos romanos locales. Finalmente, Ataulfo fue asesinado por un sirviente en un golpe de estado.
y la viuda Placidia fue atada y exhibida por toda la ciudad para su humillación. Un nuevo rey visigodo sofocó la insurrección y Placidia regresó a Rávena, donde Honorio la casó con su coemperador Constancio, que tampoco vivió demasiado. Tras la muerte de Honorio en 423, un usurpador, Juan, accedió al poder hasta que llegó el ejército del emperador oriental para colocar en el trono en 425, con solo 6 años, a Valentiniano, sobrino de Honorio e hijo de Constancio. Valentiniano III sería el último emperador romano que se mantuviera en el trono occidental durante cierto tiempo, aunque en realidad nunca llegó a ser el verdadero dueño del imperio. Su madre, Gala Placidia, gobernó como regente, para lo que estaba altamente cualificada. Después de todo, ella era hija, esposa, madre, hermana, nieta, tía y sobrina de emperadores. Por lo tanto, sabía perfectamente cómo moverse en el palacio. No obstante, a medida que pasaban los años, el general Flavio Aecio iba acumulando cada vez más poder. Por aquel entonces, los bárbaros se habían repartido Hispania entre ellos y destruido el ejército romano local, de manera que el imperio pidió ayuda a los visigodos, que partieron hacia Hispania y aniquilaron a la tribu de vándalos asdignos, dejando únicamente a la tribu de los silingos, que llevó con orgullo el nombre de vándalos. Entretanto, el comandante romano en África del Norte, Bonifacio, estaba urdiendo algo que Gala Placidia desconocía, pero parecía estar consolidando más poder del que le estaba permitido a un mando de provincias, por lo que le exigió que volviera a Italia para dar explicaciones. Al no obedecer, Gala envió un ejército romano para que insistiese, pero Bonifacio ofreció la mitad de África del Norte a los vándalos silingos a cambio de su ayuda. Todavía bajo la presión de los visigodos, los vándalos abandonaron gustosos Hispania y cruzaron el estrecho de Gibraltar en 429. De repente se vieron enfrentados a dos enemigos en África. Placidia se reconcilió con Bonifacio, quien enseguida se volvió contra los vándalos. Sin embargo, los vándalos derrotaron fácilmente a todo el ejército romano enviado contra ellos e iniciaron la conquista sistemática de África del Norte, ciudad a ciudad. Uno de sus asedios atrapó a San Agustín en la ciudad de Hipona, donde murió en 430 mientras todavía se hallaba sitiada. En 439, los vándalos tomaron finalmente la capital de la provincia, Cartago. Esto les facilitó el control del aprovisionamiento de grano, que constituía el alimento de Roma en aquellos momentos de la historia. Por aquel entonces ya poseían una flota con la que asaltaban la costa mediterránea de arriba a abajo, atacando a pacíficas comunidades costeras que no habían visto una flota pirata en 500 años. Atila. En aquellos momentos, los hunos habían llegado a las fronteras fluviales del Imperio Romano y empezaron a hacer incursiones en los Balcanes. Un cronista eclesiástico lo describió así: había tantos asesinatos y derramamientos de sangre que no podían contarse los muertos. Capturaron iglesias y monasterios y dieron muerte a monjes y doncellas en grandes cantidades. El emperador oriental, Teodosio II, cedió el control del margen del sur del Danubio a los hunos y pagó una cuantiosa suma para que los hunos no se acercasen. Pero el emperador occidental tenía demasiadas prioridades y carecía del suficiente dinero para proteger su mitad. Los hunos acamparon al otro lado del Danubio y realizaban de vez en cuando asaltos y saqueos relámpago en la provincia romana de Panonia, Hungría occidental, para no perder la práctica. En Italia, la atención del imperio se había desviado hacia uno de los episodios más destructivos de la historia en lo relativo a rivalidad fraterna. La hermana de Valentiniano, Honoria, tenía relaciones amorosas con el administrador de sus propiedades, hecho que resultaba políticamente peligroso. Por lo tanto, conspiraron para derrocar a su hermano antes de que éste lo descubriera. Por desgracia, llegaron tarde, porque él ya lo sabía. Valentiniano decapitó al amante de su hermana y hubiera hecho lo mismo con ella de no ser por la intervención de Placidia. La familia imperial trató de obligar a Honoria a casarse con un anciano senador de confianza, pero ella se negó rotundamente. Al final, todos acordaron enviar a Honoria a Constantinopla y a ponerla a buen recaudo. Tras perder el primer asalto, Honoria escribió en secreto a Atila, rey de los hunos, y le propuso una alianza matrimonial.
confió la carta dirigida a Atila a su eunuco junto con su anillo para garantizar la autenticidad. Descubierta esta nueva maniobra, el emperador oriental Teodosio II devolvió sin demora el problema a Rávena, enviando a Honoria a casa con el consejo de que su primo aceptase el matrimonio por conveniencia política. Placidia consintió, pero Valentiniano estaba furioso. Fue necesaria toda la influencia de Placidia para evitar que matase a su hermana por todos los problemas causados. No obstante, tanto Placidia como Teodosio II murieron en aquella época más o menos, lo cual dejó la decisión final en manos de Valentiniano, que no quiso saber nada de aquella unión. Honoria fue desposada con un romano de poco rango y exiliada. Después de esto, desaparece de la historia. Desgraciadamente, no era tan fácil deshacerse de Atila. Se le había prometido una esposa imperial y, maldita sea, más valía que alguien pagase. Se lanzó contra el imperio para reclamar a Honoria y la esperada dote de la mitad del imperio. Atacando por el Rin, Atila arrasó el norte de la Galia, dejando tras de sí una reputación de destructor que duraría más de 1000 años. Un cronista describió la táctica inicial. Los hunos salieron de Panonia y alcanzaron la ciudad de Metz, la vigilia de la festividad de Pascua, devastando el país entero. Prendieron fuego la ciudad y dieron muerte a la población a punta de espada, para después sacrificar a los sacerdotes del Señor ante los altares sagrados. Los hunos llegaron hasta Orleans, pero al resistir su asedio marcharon en busca de un blanco más fácil. El ejército mixto de romanos y visigodos bajo el mando de Aecio alcanzó a los hunos y los derrotó en la batalla de los campos cataláunicos en 451. Fue la última victoria obtenida por el ejército romano occidental y no sabemos casi nada de ella. Los arqueólogos no solo no han encontrado el yacimiento, sino que ni siquiera saben dónde buscar. En las historias que han llegado hasta nosotros, el tamaño de los ejércitos y las montañas de muertos se han exagerado más allá de lo asumible. Tras replegarse y reagruparse nuevamente, Atila cruzó los Alpes y penetró en Italia destruyendo la ciudad de Aquilea, cuyos sobrevivientes se ocultaron en las marismas de una laguna cercana, donde construirían una nueva ciudad, Venecia. A medida que los hunos se adentraban en Italia, parecía inminente otro saqueo de Roma, pero Atila cambió de idea tras reunirse con unos personajes más notables del lugar, como el Papa León. No se sabe por qué Atila dio media vuelta y regresó a casa, pero las posibles explicaciones incluyen de todo, desde la milagrosa aparición de los santos Pedro y Pablo hasta el estallido de una plaga. Quizás se percató de que había excedido sus recursos o simplemente fue sobornado. A su regreso a tierras bárbaras en 453, Atila murió borracho en la cama de su noche de bodas tras un profuso derrame nasal. Al cabo de un año, todos los vasallos germánicos se habían liberado del yugo de los hunos, que se replegaron rápidamente a la estepa ucraniana. Para entonces, el general Aecio había acaparado demasiado poder y se había convertido en una amenaza para Valentiniano. En 454, el día en que Aecio hacía entrega de un informe financiero al emperador, Valentiniano saltó del trono, espada en mano, y acuchilló a su general ahí mismo y en aquel preciso instante. Aecio fue vengado 6 meses después por soldados leales a él que asesinaron a Valentiniano. Poco después, el rey Gensérico de los vándalos desembarcó con su ejército en Ostia y atacó remontando el Tíber hasta tomar Roma. Los vándalos la saquearon con más ahínco que los visigodos y la pusieron patas arriba, uniendo su nombre al concepto de destrucción gratuita. A su regreso a Cartago, tras 14 días de expolio, se llevaron tesoros acumulados durante siglos, como el candelabro de oro sustraído en Jerusalén, y miles de prisioneros, entre ellos la viuda y las hijas de Valentiniano. Los rehenes de menor rango fueron conducidos directamente al mercado de esclavos, mientras que los miembros de la familia imperial quedaron retenidos en calidad de rehenes. Hora de cerrar. A efectos prácticos, aquel fue el fin del Imperio Romano de Occidente. El nombre todavía perduraría durante otra generación, pero la nación dejó de ser una entidad viable en 455 con la extinción de la dinastía teodosiana y el saqueo de Roma por parte de los vándalos. No había cereales ni territorio productivo para reclutar y financiar un nuevo ejército. A lo largo de las décadas siguientes,
Los conquistadores germánicos reunieron pequeños reinos a partir de los restos del imperio. Antes de completar el proceso, habría infinidad de batallas, asesinatos, traiciones, asedios y masacres, pero no hace falta relatarlos todos. Lo que importa es que Roma había desaparecido, y los ejércitos estaban saqueando lugares que habían permanecido intactos durante siglos. Con la muerte de Atila, un par de tribus germánicas que habían sido vasallas de los hunos, los ostrogodos y los érulos, tenían ahora ocasión de participar como actores independientes en las ruinas del imperio. Tras haber permanecido subyugados durante tanto tiempo, casi se pierden la ocasión de hacerse con un pedazo del cadáver, pero como los romanos y los hunos habían empujado a todas las demás tribus hacia el oeste, hasta la Galia e Hispania, los érulos y los ostrogodos tenían campo libre para entrar y conquistar Italia. El imperio romano había sido tan importante durante tanto tiempo que nadie podía imaginar un mundo sin él. Durante los siguientes 21 años, los conquistadores mantuvieron la ficción de un imperio romano, cuando en realidad quienes dirigían el cotarro tras la ristra de hombres marioneta conocidos como emperadores fantasma eran unos generales en disputa. Finalmente, el tirano germánico de Italia, un érulo llamado Odoacro, consolidó su poder sobre la península. En 476, Odoacro retiró al último emperador, un donadie de 13 años llamado Rómulo Augusto, a sus propiedades en el campo, dejando vacante el puesto de César. Y eso fue todo. ¿Por qué cayó Roma? La mejor manera de entender la caída de Roma es saltarse la primera mitad de cualquier libro de historia que trata este tema. Sí, los antecedentes y las tendencias prolongadas sí son importantes, pero algunos historiadores retroceden tanto en busca de la causa que hacen que parezca que Roma se precipitase ya a su inevitable caída desde un inicio. Cuando empecé a investigar sobre este capítulo, leí literatura y tomé notas minuciosas sobre Valeriano, Marco Aurelio y Diocleciano antes de darme cuenta de que estos personajes existieron 2 siglos antes de la caída. Es exactamente lo mismo que buscar la causa del derrumbe de la Unión Soviética en algo que hiciera Catalina la Grande. Empecemos sentando algunas normas de sentido común. Una explicación razonable debería buscarse en el siglo V y no en el I. Por lo tanto, el paganismo, los gladiadores y la impasibilidad de Nerón quedan claramente descartados. También resulta dudosa cualquier causa íntimamente relacionada con Roma, como el envenenamiento por plomo del agua de la ciudad o la malaria en las marismas del sur de Italia, porque el imperio ya no estaba gobernado desde su ciudad epónima. Asimismo, decir que el imperio era demasiado grande no es muy convincente porque en el siglo V no era mayor que en el siglo I. Hace 100 años se achacaba la caída de Roma a teorías raciales, que aseguraban que el mestizaje debilitaba la raza y otras cosas por el estilo. Pero esto no es más que proyectar las preocupaciones de una era a otra era anterior. En la actualidad podríamos oír explicaciones basadas en el cambio climático, enfermedades tropicales o asteroides asesinos, porque estas son precisamente nuestras preocupaciones. Es asimismo dudosa cualquier explicación que tenga que ver con una disminución de la fertilidad o de la degradación general de la clase dirigente, puesto que el Imperio Romano no era una monarquía estricta transmitida de padres a hijos y a nietos. Era más bien una dictadura militar en la que el poder pasaba del emperador muerto a un pariente experimentado o a un colega respetado. Por otra parte, Roma no era especialmente clasista. Cuando el imperio andaba falto de patricios italianos para dirigir la orquesta, los plebeyos provinciales ocupaban el puesto. Lo mismo que ocurrió con los dinosaurios convertidos en pájaros. Hay quienes aseguran que Roma nunca cayó, simplemente se convirtió en otra cosa. La mitad oriental sobrevivió otros 1000 años convertida en el Imperio Bizantino, y los gobernantes autodeterminados césares continuaron existiendo hasta el siglo XX, aunque bajo el nombre de cáiseres y zares. Y no olvidemos que el líder espiritual más poderoso del mundo sigue dirigiendo a sus cientos de millones de adeptos desde Roma. En serio, ¿por qué cayó Roma? Puede que el lector encuentre decepcionante descubrir que la mayoría de los historiadores evitan dar explicaciones cósmicas y grandiosas para la caída de Roma, y en su lugar
ofrecen causas poco específicas, casi insignificantes, una a una o en distintas combinaciones. La explicación más generalizada pone el acento en un fallo de liderazgo. Roma nunca desarrolló un sistema de transición sin contratiempos de un emperador al siguiente, cosa que provocaba una pequeña guerra civil cada vez que moría un emperador. Estos no tenían más legitimidad que la de haber estado al mando del ejército más imponente, y los ambiciosos generales sentían muy poca lealtad personal por su soberano. Por consiguiente, cuando se instaló la crisis, desfiló por el trono de Roma una serie de desafortunados usurpadores, niños y personajes de poca monta, que estaban más asustados de sus propios ejércitos que de los bárbaros. En segundo lugar, la caballería se convirtió en el principal medio de combate, pero Roma se había erigido y mantenido gracias a su infantería. Los romanos reaccionaron a estas nuevas tácticas de caballería alistando mercenarios extranjeros en lugar de adiestrar a romanos nativos de esta forma de combate. Por lo tanto, el ejército cada vez estaba menos implicado en la supervivencia del imperio. El ejército romano siempre había tenido un cierto oportunismo egoísta que provocaba incontables golpes y motines, pero mientras el ejército fuera mayoritariamente romano, los soldados dudaban en dejar la puerta abierta a una invasión bárbara sin oposición. Los mercenarios hunos y godos no tenían semejantes escrúpulos. Tercero, el traslado de la capital a Constantinopla intensificó el control romano de Oriente, pero al mismo tiempo segregó a Occidente. Los ejércitos que se apostaron estratégicamente para proteger a la nueva capital no resultaron demasiado eficaces en la protección de Occidente. Durante el apogeo de la fuerza romana, los ejércitos que defendían las fronteras fluviales del centro de Europa se mantenían con los impuestos de la sofisticada economía urbana del Mediterráneo oriental. Cuando el imperio se dividió en dos mitades, la parte oriental heredó la gallina de los huevos de oro y una frontera más corta, mientras que Occidente heredó el gasto de defender una frontera mucho más extensa con la recaudación de una economía más primitiva. Al final, Occidente simplemente no pudo sufragar su defensa. Cuarto, la conversión al cristianismo. Después de 313, creó divisiones internas y se distanció de los tradicionalistas paganos. Cuando el cargo de sumo sacerdote se separó del cargo de emperador, se diluyó el apoyo del pueblo al gobierno. El emperador perdió la mitad de su legitimidad. El pueblo estuvo menos predispuesto a rendir homenaje al César cuando éste dejó de ser un dios viviente. Esto explica también por qué China, donde el emperador conservó su divinidad, finalmente se constituyó de nuevo en una nación unificada. El panorama general. Extracto de Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano. Edward Gibbon. Si un hombre tuviera que señalar el periodo de la historia del mundo durante el cual la condición de la raza humana hubiera sido más feliz y próspera, sin duda nombraría el transcurso desde la muerte de Domiciano hasta la ascensión de Cómodo. La vasta extensión del Imperio Romano estaba gobernada por un poder absoluto, guiado por la virtud y la sabiduría. Los ejércitos estuvieron sujetos por la mano firme pero amable de 4 emperadores sucesivos, cuyo carácter y autoridad inducían el respeto involuntario: Nerva, Trajano, Adriano y los antoninos, que se deleitaban de la imagen de la libertad. Conservaron celosamente las formas de la administración civil, considerándose gustosos los responsables de aplicar la ley. Si los romanos de su tiempo hubieran sido capaces de disfrutar de una libertad racional, estos príncipes habrían merecido el honor de restaurar la república. La obra de Edward Gibbon, La historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, está considerada como el mejor libro de historia jamás escrito en lengua inglesa. Esto molesta a los historiadores modernos porque, 1. Ellos saben hoy en día mucho más de historia que Gibbon, y 2. Están celosos. Algunos han criticado a Gibbon por su desmesurado elogio a Roma, puesto que los romanos tenían guerras, analfabetismo, hambrunas, enfermedades, esclavitud y reprimían a las mujeres. Bueno, pero esto también ocurría en la era en la que escribió Gibbon, de 1776 a 1788. Así que a callar porque tiene razón. Muchos campos de la actividad humana no volvieron a los niveles de la era romana hasta el siglo XIX. El imperio creó una paz real en una zona inmensa durante siglos.
Mis 100 acontecimientos más sangrientos incluyen 7 conflictos desarrollados en la región mediterránea en los 4 siglos anteriores a Augusto, pero solo uno durante los 4 siglos posteriores a él. Generalmente los historiadores han considerado la caída de Roma como una gran falla geológica que separa los mundos antiguo y medieval, pero a partir de la década de 1970, el ámbito académico ha estado experimentando con un nuevo punto de vista. En la actualidad, el amplio abanico que abarca del 200 al 800 después de Cristo se considera un único periodo transicional llamado Antigüedad Tardía. Como parte de ello, existe también una tendencia a restar importancia a la violencia asociada a las invasiones bárbaras y a fruncir el ceño ante la denominación de bárbaros. En realidad, algunos estudiosos esgrimen que el hecho de la caída del Imperio Romano de Occidente está sobrevalorado como un hito histórico, y que los cambios que azotaron a Europa fueron mayoritariamente una inmigración pacífica de tribus errantes que impusieron una nueva clase dirigente, pero que fueron culturalmente asimilados en un par de generaciones. Esta visión está muy extendida entre los ingleses, americanos y alemanes, puesto que ellos son los descendientes de los mencionados bárbaros, que ahora parecen menos bárbaros. En un sentido más amplio, no es más que otro que los habituales cambios de la historiografía en que los antiguos salvajes, vándalos, mongoles, zulúes y vikingos, son rehabilitados mientras que los antiguos modelos de civilización, romanos y británicos, son denigrados. De vez en cuando los académicos se cansan de las sobrevaloradas edades de oro y muestran un renovado interés por las antiguas eras oscuras. Esto sucede siempre, no es permanente. Por lo tanto, no deberíamos tomarlo demasiado en serio. Bajo este nuevo paradigma existe también la tendencia de no diferenciar entre cada uno de los diferentes frentes tormentosos que arrasaron la civilización mediterránea. Tanto da si se trata de los hunos, los godos, los ávaros, los vikingos, los magiares o los árabes. Todos son parte de una misma megatendencia. Aunque esto contribuye a mantener las cosas en su contexto, oscurece el hecho de que la caída de Roma en el siglo V fue el huracán. Podría decirse que la caída de Roma es el acontecimiento geopolítico más importante de la historia de Occidente. Sin el desplome del imperio, las poblaciones romanizadas de la Europa occidental no habrían desarrollado identidades diferentes. En vez de franceses, españoles, italianos y portugueses, habría solo romanos en estas tierras, hablando una lengua muy similar al italiano. Esta noción neorromana habría incluido también a Gran Bretaña, el África del Norte y la margen sur del Danubio, cuyas poblaciones romanizadas fueron después absorbidas, asimiladas y sustituidas por invasores anglosajones, árabes y eslavos. Imaginemos un único grupo étnico poblando todas las tierras desde Liverpool hasta Libia, con una historia de 2000 años de antigüedad. Habría podido rivalizar con China como el país más antiguo y populoso de la Tierra. ¿Cuánta gente murió? Las cifras son pura especulación, pero casi todos los yacimientos arqueológicos de Europa muestran una acusada disminución del grupo de artefactos descubiertos en los estratos pertenecientes al siglo V. En las innumerables ruinas, cimientos, túmulos, residuos domésticos y escombreras de época romana esparcidos por toda la Europa occidental, se han encontrado monedas de cobre, baldosas rotas, herramientas oxidadas, agujas, vidrios rotos, adoquines, grafitos, ladrillos resquebrajados, lápidas y fragmentos de cerámica. Sin embargo, en los estratos posteriores a la llegada de los sajones, francos y godos, los arqueólogos encuentran menos depósitos nuevos. En algunos casos los yacimientos se agotan y regiones que antes tenían numerosos pequeños centros urbanos, villas y pueblos, aparecen reducidos a un puñado de baluartes fortificados. Cuando los arqueólogos encuentran menos materiales, generalmente significa una de estas 4 cosas. 1. Menos población. 2. El mismo número de habitantes, pero menos materiales por persona. 3. La misma cantidad de habitantes y materiales, pero los materiales son menos duraderos. 4. Todo seguía igual, pero estamos buscando en lugares equivocados. De estas 4 posibilidades, la más sencilla es la primera, y es la que normalmente se considera la posición por defecto a menos que testimonios concretos apunten a una de las otras 3 posibilidades.
Por otro lado, estas 4 explicaciones no son mutuamente excluyentes. Es posible que el reducido número de habitantes se hubiese empobrecido tanto que dejase menos objetos por persona. Como estos yacimientos dejan menos escombros, resulta más difícil encontrarlos para poder estudiarlos. La mayoría de los demógrafos cree que la población de las provincias romanas de Europa alcanzó un punto álgido de 30 o 40 millones en 200 después de Cristo, y que después se redujo un tercio o incluso la mitad durante todo el periodo de decadencia, llegando a tocar fondo en 600 después de Cristo con 20 millones aproximadamente. La pérdida de población ocurrida durante este periodo a lo largo del siglo V se calcula a veces en una cuarta o quinta parte de los habitantes. Gran parte de este declive no fue resultado directo de la violencia, sino más bien la consecuencia de la hambruna y las enfermedades que se extendieron debido a la descomposición de la sociedad.